¿Verdad? La clase pasada empezamos a analizar este tipo de rectificador monofásico no controlado, tipo puente, y decíamos que cuando se hace referencia de que es tipo puente, pues sucede que es un rectificador de onda completa que aprovecha los dos semiciclos del voltaje de entrada. Bueno, vimos cómo funcionaba, ¿verdad? Esta información ya la tienen ahí en el aula de Classroom, y parece que nos quedamos hasta aquí donde ya habíamos empezado a deducir las ecuaciones, ¿verdad? Habíamos dicho que aquí en el punto 3 lo primero que íbamos a hacer, ahorita estaba viendo el video de la clase de antier, ¿verdad? Y nos quedamos precisamente aquí. Y vamos a utilizar la componente promedio de Fourier para obtener precisamente el voltaje de salida promedio. El voltaje de salida promedio hemos mencionado que es el voltaje, ¿verdad?, que nosotros obtendríamos si conectamos aquí la punta roja y acá la punta negra en las terminales de la resistencia de carga y ajustamos el voltímetro en la escala DCD. Porque, ¿verdad? Esto sería lo que veríamos en el osciloscopio. Aquí también vemos que hay cruces por cero, pero aquí lo que queremos es precisamente un valor promedio. A veces ha sucedido, no sé si recuerden o lo hayan visto, ¿verdad?, que por error vamos a medir un voltaje de CA y el voltímetro está ajustado en la escala de CD. ¿Qué pasa? Pues resulta que el voltímetro marca cero. ¿Por qué razón? Porque el valor promedio de una onda alterna pues es igual a cero, ya que la parte el área positiva es igual que el área negativa y por tanto la suma de ambas durante el periodo se hace igual a cero. Pero en este caso, ¿verdad? Como las dos áreas son positivas, lógicamente va a haber un valor promedio que es el que vamos a calcular. Empezamos a hacerlo ese día, no lo terminamos porque les decía que por ahí le echaron un repaso a las ecuaciones que tienen por ahí, las fórmulas de cálculo integral. Entonces nosotros hicimos lo siguiente. Aplicamos, ¿verdad?, esta fórmula de la componente promedio de Fourier. Lo que vieron en Mate 4, que Fourier decía que o estableció que cualquier función periódica que fuera, ¿verdad?, derivable e integrable en un cierto periodo, tenía la posibilidad de que se podía representar mediante una componente promedio y una sumatoria de senos y cosenos, a los cuales se les conoce como componentes armónicas. Bueno, entonces nosotros lo que queremos sacar es el promedio, el voltaje promedio, decíamos. Y para ello nada más vamos a agarrar esta parte, A0. Y A0, de acuerdo a Fourier, es igual a esto, a 1 sobre tau, o sea, la parte que se va a integrar es todo lo que está dentro del periodo, por la integral de la función que yo le quiero sacar el valor promedio, integrado también desde a lo largo de todo el periodo con respecto a la diferencial de t, ¿verdad? La variable esta pues ya puede ser que cambie. Bueno, entonces para nosotros ese día sacamos lo siguiente. A0 para nosotros va a ser el voltaje de salida promedio. El periodo de la forma de onda del voltaje de entrada va desde 0 hasta 2pi, ¿verdad? En radianes o ya sea en grados, pues serían 360, pero para este caso se acostumbra utilizar o trabajar en radianes. Bueno, pero nosotros queremos ahora el valor promedio de estas dos ondas. Y aquí es algo muy importante de analizar, les decía en ese momento. De acuerdo a la componente promedio de Fourier, yo tengo que integrar. Tengo que integrar esta área desde donde empieza hasta donde termina. Es decir, empieza en 0 y termina en pi. Y la otra empieza en pi y termina en 2pi. Pero aquí, ¿verdad? Ya implica la experiencia de la persona que está deduciendo esto, que está calculando, y podemos nosotros ver inmediatamente que si nosotros integramos una sola área y la multiplicamos por 2, pues vamos a obtener de cierta forma el valor promedio. ¿Esto en qué me ayuda? A que solamente voy a hacer una sola integral. Además, esta área, ¿verdad?, es la que corresponde al voltaje de entrada. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Dice, también se observa que son dos áreas iguales que integran la forma de onda del voltaje de salida. Por lo tanto, para simplificar los cálculos
integramos una sola área, la que está de 0 a pi, y multiplicamos por 2 para que de esa manera obtengamos el valor promedio no tan solo de esta, sino de todas, ¿verdad? Las dos, las que están dentro del periodo del voltaje de entrada. Entonces, vamos a sustituir los datos que tenemos nosotros. A0 es el voltaje promedio, 1 sobre T dijimos que era igual a 2pi, aquí vamos a multiplicar por 2, ¿por qué? Porque son dos áreas iguales. Y vamos a integrar una sola, esta de aquí. ¿De dónde a dónde integraremos? Desde donde empieza hasta donde termina. ¿Dónde empieza? En 0 y termina en pi. Por esta razón la integral va de 0 a pi. ¿Cuál es esta función que aparece aquí a la salida de la carga? Pues no es otra cosa más que la función que entra, el voltaje que entra, que es el voltaje en el secundario del transformador. Por eso lo ponemos así. Bs de t por la diferencial de omega t. Pero habíamos dicho que el voltaje, ¿verdad?, del secundario del transformador lo podemos representar en términos del voltaje de pico como Vm por el seno de omega t. También lo podríamos representar en términos del voltaje eficaz como raíz de 2 por Bs. Es indiferente, es independiente. Nosotros vamos a agarrar ¿verdad?, el que considera el voltaje de pico. Entonces, si nosotros sustituimos el valor de Bs por Vm por el seno de omega t por la diferencial de omega t, pues ya la integral queda en estos términos. Ahora bien, cuando nosotros estamos integrando, conviene sacar las constantes fuera de la integral, ya para que de esta manera se simplifique y no me cause ruido, de tal manera que ya al hacer esto la integral quedó simplificada simplemente al seno de omega t. Y donde nos quedamos la clase pasada fue aquí, ¿verdad? Nosotros por ahí tenemos en nuestro formulario esto, ¿ah? Dice que la integral del seno de x por la diferencial de x es igual a menos coseno de x más c. Aquí voy a ponerlo de esta manera. Aquí, ¿verdad?, me la dio el programa. Me hizo un cálculo simbólico, pero la voy a poner así, de esta manera, para que se entienda más claro. A ver, permítame. Así. Y más c. ¿Por qué se le pone más c? Porque las fórmulas, ¿verdad?, consideran una integral indefinida y hay que poner una constante de integración. Pero para nuestro caso, como tengo una integral que tiene límites, se tiene ya una integral definida y por tanto el valor de c no existe para este caso. Bueno, entonces vamos a resolver la integral y nos quedaría así. Resulta que el seno, la integral de 0 a pi del seno de omega t, pues dice la fórmula que es igual a ¿quién? A menos coseno de omega t. Para nuestro caso, omega t es la variable. Y están los límites que vamos a sustituir, el límite superior menos el límite inferior. Cuando llevaron cálculo integral, ustedes vieron que una integral definida, ya una vez que se resuelve, se evalúan los límites de esta forma. Primeramente el límite superior y luego se le resta, ¿verdad?, la evaluación de la función resultante en el límite inferior. Entonces, regresándonos aquí ya a la integral resuelta, vamos a sustituir los límites. El límite superior es pi, ¿verdad? Lo vamos a sustituir en lugar de ¿quién? De omega t. Entonces quedaría así. Menos coseno de omega t, que es el límite superior, que es pi, ¿verdad? Quedaría menos coseno de pi. Luego dice la fórmula menos la evaluación del límite inferior. Entonces quedaría menos, por este menos me va a dar más. Y ahora pongo el coseno de ¿quién? De 0. En lugar de omega t ponemos 0. ¿Ok? Ahora bien, por ahí tienen ustedes esto, ¿verdad? Antes de continuar, voy a desglosar esto así, para que ustedes sepan de dónde sale, ¿verdad? Se las voy a ir despepitando todo esto para que no haya bronca. Y aquí nosotros, ¿verdad?, ustedes en su calculadora pueden hacer lo siguiente. Calculen el valor, ¿verdad? Calculen el valor de del coseno de pi. ¿Cuánto vale el coseno de pi? Si ustedes calculan el coseno de pi, ¿verdad? A ver, esto nomás, así quiero esto. ¿Cuánto les va a dar? El coseno de pi es menos 1. Y si ponen por ahí en la calculadora el coseno de 0, pues resulta que va a ser 1. ¿Ok? Esto es lo que voy a sustituir aquí.
Tienen que poner su calculadora en radianes, recuerden, porque si la ponen en grados, les va a salir otra cosa muy diferente. Entonces, si el argumento está en radianes, pues van a poner su calculadora en radianes. ¿Sale? A menos de que esté en grados, pues entonces sí la dejan en grados, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa. Al sustituir, ¿verdad?, el valor ya de la evaluación del coseno de pi, que es igual a menos 1, me quedaría menos por menos 1 más 1. Entonces, ¿qué me queda aquí? Menos por menos me da más 1, más 1 me da 2. Finalmente, ¿verdad?, el voltaje de salida promedio para este tipo de rectificador resulta ser que es 2 veces el valor del voltaje de pico entre pi. Y ya si nosotros hacemos la división de 2 sobre pi, ¿qué nos resulta? Pues es este valor, ¿verdad?, que tenemos ahí en decimal, que es 0.63666. Aquí me dio como 6.37 porque me lo redondea debido a que solamente tengo 3 cifras significativas. Si le pongo más, pues ya me da un valor de 6.36666. ¿Ok? Entonces, esta es la primera ecuación que vamos a utilizar nosotros. Vayan haciendo por favor su formulario para la unidad número 3. Aquí, al finalizar la unidad 3, vamos a tener como unas 30 y tantas fórmulas, y cada rectificador, cada tipo de rectificador tiene sus fórmulas exclusivas. Es cierto que van a compartir 2, 3 por ahí, pero cada tipo de rectificador tiene sus propias fórmulas. Entonces, lo que pasa en el examen es que cuando les pongo un problema, toman otras ecuaciones que no corresponde al tipo de rectificador. Entonces, lo que deben de hacer, ¿verdad?, es poner en primer lugar qué tipo de rectificador estamos analizando ahorita. Pues es el rectificador monofásico controlado, pues con ese es el que tienen que empezar su formulario. No sé si hay alguna duda con esto hasta ahorita. Ok. Miren, yo por ejemplo aquí ya lo empecé a hacer, ¿verdad? Formulario, rectificador monofásico no controlado. Aquí tengo la ecuación 3.1, apenas vamos a sacar la 3.2, la 3.3, ahí vamos para adelante, ¿sale? Entonces, ya tenemos esta, la ecuación, el voltaje de salida promedio. ¿Qué es el voltaje de salida promedio? Pues es la magnitud del voltaje que va a estar entregando el rectificador a la resistencia de carga. Lo que mediríamos con un voltímetro de CD, ¿verdad? Bueno, a continuación vamos a calcular otro parámetro que es la corriente de salida promedio, es decir, la corriente promedio que va a pasar a través de la resistencia de carga. La que ustedes medirían, ¿verdad? Aquí si ponen un amperímetro de gancho, ¿verdad?, ajustado en CD. Bueno, esta corriente pues no tiene ni gracia sacarla por lo siguiente. Si nosotros ya tenemos el voltaje en la resistencia y tenemos la resistencia, pues simplemente aplicamos en este caso la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente va a ser igual a ¿quién? Al voltaje entre la resistencia. En el caso de la corriente promedio sería voltaje de salida promedio entre la resistencia RL. Esa es una forma de calcularla que le vamos a llamar la ecuación 3.2a, o bien, ¿verdad?, nosotros también podemos obtenerla de esta manera. Así ya sabemos que BCD equivale a cuánto, a 0.636 veces el valor de Bm, pues simplemente lo dividimos entre la resistencia de carga y ya tenemos aquí finalmente, ¿verdad?, la corriente de salida promedio. Bueno, ¿dudas con esto hasta ahorita con lo que llevamos? ¿Dudas? Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos ahora ya para el inciso C. Vamos a calcular el voltaje eficaz o RMS de salida. Nosotros cuando empezamos a estudiar esto, ¿verdad? Me voy a regresar acá. Aquí está, aquí la tenemos.
en el paso 3 dijimos que íbamos a deducir las ecuaciones de los parámetros eléctricos de entrada y salida más comúnmente utilizados. Entonces un rectificador, ya sea monofásico, de media onda o de onda completa, trifásico, polifásico, se va a dividir en dos regiones. La región de salida, que es donde está la resistencia de carga, y la región de entrada, que es donde tenemos la alimentación que viene de la fuente del transformador, ¿sí? Entonces ahorita los que hemos estado calculando son parámetros de salida, lo que tenemos aquí en la carga. Bueno, entonces este es otro parámetro que vamos a obtener. Cálculo del voltaje RMS o de salida. Esta fórmula para ustedes yo creo que ya es bien conocida. La vieron por ahí con el ingeniero Villalba cuando llevaron circuitos DCA. ¿Se recuerdan? Para sacar el valor medio cuadrático de una señal. Esta fórmula, ¿verdad?, siempre se va a aplicar. Dice que es igual a la raíz cuadrada de evaluar la función entre 1 sobre el periodo por la integral de esa función durante todo el periodo de la onda que queremos, a la cual le queremos sacar el valor medio cuadrático. La integral de la función elevada al cuadrado por la diferencial de t, ¿verdad? Aquí le ponemos diferencial de t porque estamos considerando una función en el dominio del tiempo. Igual acá, ¿verdad? Sabemos que a pesar de que nosotros tenemos aquí la frecuencia, perdón, la variable omega t, es algo semejante, es algo análogo. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula para calcular ahora ya no el voltaje promedio de salida. Vamos a calcular el voltaje RMS de salida. Bueno, entonces vamos a sustituir los datos otra vez. Queremos todo. ¿Cómo le vamos a hacer? Otra vez vamos a aplicar la misma técnica que hicimos para el cálculo del voltaje de salida promedio. Solamente integramos un área y la multiplicamos por 2 para facilitar los cálculos. Eso quiere decir que voy a agarrar esta área, la primera, porque coincide con el voltaje del secundario del transformador. Quiere decir que voy a integrar nada más de 0 a pi y multiplico por 2. Pero sí voy a considerar todo el periodo. Por eso es que aquí cuando ponga yo 1 sobre tau voy a poner 1 sobre 2 pi porque quiero todo lo que hay hasta acá. ¿Ok? Bueno, entonces sustituimos esto. Para nuestro caso dice, considerando la forma de onda del voltaje de salida se tiene lo siguiente. El periodo ya sabemos que es 2pi. F de t, ¿quién es? Pues f de t es esta función, pero esta función es igual a ¿quién? Al voltaje que se le aplica al rectificador, que no es otra cosa más que el voltaje en el secundario del transformador. Y nosotros dijimos que el voltaje en el secundario del transformador lo podemos representar mediante su amplitud, Vm, el voltaje de pico, por el seno de omega t. Entonces, lo que les acabo de mencionar, dice, de igual forma que para el cálculo de BCD se observa que son dos áreas iguales que integran la forma de onda del voltaje de salida. Por tanto, para simplificar los cálculos, integramos una sola área de 0 a pi y multiplicamos por 2. Es lo que estamos haciendo. Ya sustituimos los datos en esta parte, ¿ok? Que dice 1 sobre t, pero t es igual a 2pi. Multiplicamos por 2 porque son dos áreas iguales. Integramos solamente un área de 0 a pi donde está presente Bs, pero Bs es igual a Bm por el seno de omega t. Sin embargo, aquí dice la fórmula que esta función la tengo que escribir ¿a dónde? Al cuadrado. Y lo que resulte lo voy a integrar con respecto a omega t. Entonces, vamos a empezar a simplificar la expresión que está dentro del radical. Para empezar vemos que este 2 con este 2 es igual a 1 y me quedaría 1 sobre pi. Cuando elevamos esto al cuadrado, ¿verdad? Tengo que elevar tanto Bm como el seno. Entonces me quedaría Bm al cuadrado, seno cuadrado de omega t por la diferencial de omega t. Otra cosa que hemos estado comentando, ¿verdad? Que siempre que tenemos constantes dentro de una integral, conviene sacarlas para que no nos cause ruido. De tal manera, ¿verdad? Que ya una vez que nosotros sacamos la constante fuera de la integral, nos quedaría la raíz de Bm cuadrada sobre pi por la integral del seno cuadrado de omega t. Y ahora, ya que tenemos esto, pues simplemente tenemos que aplicar la fórmula del seno cuadrado de x por la diferencial de x. Ahí la tenemos, ¿verdad? Nos dice que es x sobre 2 menos el seno de 2 veces la x sobre 4 más c. Acuérdense que la constante de integración se pone cuando estamos
con una integral indefinida que no aplica para nuestro caso porque en nuestro caso la integral tiene límites y se considera una integral definida. Bueno, entonces vamos a aplicar esta fórmula, ¿verdad? Para resolver la integral. Para nuestro caso, x es igual a ¿quién? Omega t. Entonces sustituimos, quitamos la integral y ponemos el resultado. Me quedaría omega t sobre 2 y el seno de 2 omega t sobre 4. Y hay que evaluar esto otra vez, ¿verdad? De 0 a pi. Ya sabemos que para evaluar una función, una integral, ¿verdad? Debemos evaluar primeramente el límite superior y luego le restamos la evaluación del límite inferior. Vamos a hacerlo entonces, a ver cómo queda. El límite superior, todo donde haya omega t, vamos a cambiarlo por pi. Me quedaría pi sobre 2, como está aquí, seno de 2pi sobre 4. Ahí tenemos evaluado el límite superior. Ahora, ¿qué dice la fórmula? Menos la evaluación del límite inferior. Entonces sería menos por este más, me daría menos. Y ahora, ¿verdad? Donde haya omega t, le voy a poner 0. Y ahora, menos por este menos, me va a dar más. Me quedaría seno de 2 por 0. Y vamos a simplificar a continuación. Nosotros sabemos lo siguiente, ¿verdad? Sabemos, por ahí quiero que traigan calculadora para esta unidad. Sabemos que el seno de 2pi, calcúlenlo, ¿verdad? Pongan su calculadora en el modo radianes, les va a dar 0. El seno de 2 por 0, es decir, seno de 0 también les va a dar 0. Y la división de 0 sobre 2, pues también va a ser igual a 0. Esto quiere decir que estos tres términos, este y este otro, se eliminan, ¿sí? Desaparecen porque son 0. Y finalmente, ¿qué me queda? Me queda solamente bm cuadrada sobre pi, que va a multiplicar ¿a quién? A pi sobre 2. De tal manera que ya podemos simplificar esto, ¿verdad? Este pi con este pi se hace igual a 1 y me quedaría bm cuadrada sobre 2. De tal manera que nosotros podemos hacer lo siguiente. Recuerden por ahí, cuando tengo la raíz de dos términos, ¿verdad? De un cociente, la raíz de a sobre b, esto se puede escribir así, ¿verdad? Como la raíz de a sobre la raíz de b, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Sacamos raíz en el numerador y en el denominador. En el numerador tenemos una raíz exacta, ¿verdad? Porque bm al cuadrado raíz me quedaría bm. Y sin embargo abajo pues queda indicado. Brms va a ser igual al voltaje de pico entre la raíz de 2. De cierta forma este valor coincide con el voltaje RMS que nosotros manejamos. ¿Sí recuerdan? Por ejemplo, nuestra forma de onda, el voltaje de entrada que tenemos en los contactos de nuestra casa de 127, ¿cuál es la amplitud máxima? Pues la amplitud máxima es 179.6. Si ustedes dividen esto, ¿verdad? Entre la raíz de 2, ¿cuál es el valor que van a obtener? Pues van a obtener 127, ¿verdad? Aquí me faltó por ahí unas cifras. El caso es que tiene que dar los 127, que es un voltaje eficaz. Los 179 sería lo que verían ustedes en el osciloscopio, ¿verdad? Los 179 del voltaje de entrada sería lo que hay de aquí a acá, que es lo que veríamos precisamente con un osciloscopio. Bueno, no sé si hay alguna duda con respecto a esto que llevamos hasta ahorita, con respecto a al cálculo del voltaje RMS de salida. El voltaje RMS de salida es el voltaje RMS que vamos a tener en la resistencia de carga de este tipo de rectificador. Observen, ¿verdad?, que tanto el voltaje de salida promedio como el voltaje RMS quedaron en términos de ¿quién? De Bm, voltaje de pico. Bueno, preguntas, dudas hasta aquí. Ah, muy bien. Ok, vamos aquí a aclarar esta duda de Irving, ¿verdad? Ok, miren, entonces, aquí MATLAB, perdón, voy a ponerme aquí en esta pestaña por si los que les interesa manejar este programa lo pueden hacer.
Eh, Aquí MATCAD, en la pestaña de matemáticas, les va a aparecer estas otras cuatro subtemas, ¿verdad? Operadores, símbolos, programación constantes y la programación simbólica, la operación, perdón, el cálculo simbólico. Entonces, aquí si le damos en operadores, podemos observar los operadores más comúnmente utilizados, ¿verdad? El más, menos, por, entre, división, potencia, raíz, valor absoluto, factorial, porcentaje, paréntesis, en fin, coma para definir un vector. Bueno, pero pueden observar ustedes que hay cuatro tipos de igual. El igual en negritas, el dos puntos igual, el igual normal y otro igual que es de tres rayitas. Bueno, entonces, ¿cuál voy a utilizar? Por ejemplo, ustedes han visto que todas estas ecuaciones, ¿verdad? Están editadas con el signo igual en negritas. O sea, por ejemplo, cuando yo pongo BRMS, le pongo por decir no sé, 179, ¿no? O 127, por decir. Lo pude hacer, ¿por qué? Porque el igual en negrita, ¿verdad? Me sirve para comparar, es un símbolo de comparación. No me está calculando ningún valor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahora vean qué pasa cuando yo quiero definir una variable. Vamos a suponer que yo quisiera definir una variable, una fórmula, por decir el área de un rectángulo. Entonces, vamos a suponer que el área de un rectángulo es igual a quién. El área de un rectángulo es igual, ahorita lo voy a poner así, base por ancho, o largo por altura, no sé, base por ancho. También es una ecuación editada. Las ecuaciones editadas, cuando yo le pongo el signo en negritas, pueden quedar simplemente como una ecuación. Pero si yo le pongo, por decir esto así, al BRMS, le pongo el igual normal, ¿qué me pasa? Dice, esta variable no está definida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo utilizo el igual normal, lo que voy a hacer es tratar de que la variable me dé un valor. Pero si la variable no está definida, entonces no me va a poder dar un valor. Para que yo, dicho de otra manera, fíjense, cuando utilizo el igual normal es para obtener, para calcular un valor que previamente tiene. Entonces fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a calcular el área de un rectángulo. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura o base por ancho por largo. Le voy a poner así. B por A. ¿Ok? Pero es una ecuación. O sea, no pasa nada aquí. Si le pongo el igual, me va a marcar un error porque no sabe cuánto vale A, cuánto vale B. Pero ahora esta ecuación editada la voy a convertir en una fórmula de cálculo. ¿Cómo la convierto en una fórmula de cálculo? Con otro operador que se le llama dos puntos igual. ¿Esto cómo se obtiene? Simplemente escribiendo, ¿verdad? El dos puntos y automáticamente me sale A. Entonces, para que yo pueda calcular el área de esto, ¿verdad? Necesito darle un valor a B. Vamos a suponer que B es 5 centímetros, ¿sale? Ahí ya le puse dos puntos y automáticamente me resultó dos puntos iguales y le doy 5 centímetros. A también voy a hacer lo mismo. A le voy a dar, no sé, 10 centímetros. Bueno, no, ¿verdad? Es 3 centímetros. ¿Vale? Ahora fíjense qué va a pasar si yo le pusiera A y le pongo igual. Ahora sí, ¿verdad? Ya me da un valor de A porque ya A tiene un valor que previamente yo le di. Si le pongo B, pues también me va a dar un valor. Aquí automáticamente me convierte estos centímetros a metros. Y ahora sí, ¿verdad? Yo podría incluso hacer una fórmula para calcular el área si le pongo A dos puntos. Ahora sí, ¿verdad? Le pongo esto igual y ya ¿qué me sale? Me sale, ¿verdad? 3 B por A, ¿cuánto es? 3 por 5. A ver, aquí
aquí me lo redondea, ¿verdad? ¿Por qué me lo redondea? Porque el formato matemático que yo tengo definido tan solo es de tres cifras. Si le pongo las cuatro ya me da lo que debería de ser. 3 por 5, 15 centímetros, que equivaldría a 0.0015 metros cuadrados. Bueno, resumiendo, entonces, el dos puntos igual me sirve solamente para editar una ecuación. Hagan de cuenta que estoy utilizando el editor de ecuaciones de Word o el MathType. El dos puntos igual, ¿para qué me sirve? Para asignarle un valor a una variable y poder hacer cálculos de una fórmula. ¿Y el igual para qué me sirve? Para ya obtener el valor de una fórmula en un cálculo. Por esta razón, ¿verdad? Posiblemente aquí, ¿verdad? Si quiso editar esta ecuación como la que tengo aquí, Irving, pues le marcó error porque él, en lugar de utilizar el igual en negritas, le puso igual normal. ¿Y qué pasa? Automáticamente nos marca un error indicando que esta variable no está definida. Aquí le puse, fíjense bien, igual en negrita, pero este no es un signo de asignación. Fíjense cómo voy a cambiar aquí. Cuando le cambio aquí, ahora sí, acá ya cambió, porque ya sabe que esta variable tiene un valor. Entonces, en resumen, las negritas, el igual en negritas nos sirve para editar ecuaciones, así lo podríamos ver de esta manera. El dos puntos igual para asignar un valor a una variable. Fíjense bien que la variable A depende de las otras dos variables. Y el igual normal nos sirve para obtener el valor que previamente se le asignó a esta variable. O incluso también, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer cálculo numérico, por decir, si yo quisiera calcular 20 entre 4, pues simplemente hago la división y le pongo igual. Aquí no hay problema porque tanto el 20 como el 4 es una constante y me va a dar un valor. O si yo quisiera calcular esto, ¿no? Por decir, aquí, ¿verdad? En el caso de las constantes, e a la 2 y le pongo igual, pues aquí también me va a dar un valor, ¿verdad? Porque acuérdense que este, es 2.718, que es la base de los logaritmos neperianos, de los logaritmos naturales. Si lo elevo al cuadrado, pues me va a dar esto. Entonces, no sé si quede claro lo que es los diferentes usos, ¿verdad? Del signo igual. Ok, bueno. No sé quién más esté manejando el programa. Ajá. Miren, si ustedes quieren, le puedo dar un curso. Podemos agarrar dos clases para que ustedes aprendan a manejar este programa. Les va a servir, pues, todavía bastante en lo que le falta por cursar. No sé qué versión tengan, si descargaron la 5 o la 6. La 6 es la última versión. La ventaja de la 6 es que puede, ¿verdad? Ir verificando la ortografía, cosa que no tenían las versiones anteriores. Yo empecé a manejar este programa a partir de la versión 3, me parece, en el 2015. Y de ahí llegó a la 4, la 5 y ahorita la última es la 6, que ya trae precisamente eso y trae un motor simbólico, se supone que más potente. Bueno, entonces si ustedes quieren un curso de este programa, me dicen y ya nos ponemos de acuerdo, pero esto implicaría que ustedes previamente descargaran el programa. Ahí en YouTube ahí está información, ¿verdad? De dónde pueden descargar el link y sobre todo el video de cómo instalarlo, ¿sale? Bueno, entonces, ¿dudas hasta aquí? Bueno, entonces, ustedes me avisan el lunes si siempre van a querer el curso, ¿no? ¿Sale? Vamos a calcular ahora la corriente RMS de salida. Pues ya esta también no va a ser ni gracia. Vamos a aplicar nuevamente la ley de Ohm. Si yo ya tengo el voltaje RMS en la resistencia de carga, tengo la resistencia de carga y quiero
la corriente RMS de salida, pues simplemente aplicamos la ley de Ohm. La ley de Ohm quedaría así, voltaje RMS entre RL. Y si ahora, ¿verdad? Nosotros sustituimos el valor de BRMS por BM sobre la raíz de 2, quedaría esto así, ¿verdad? Aquí se los hice, se los desarrollé para que vean que sale esto mismo, ¿sí? Y porque aquí lo hice de una manera más directa. Quedaría BM sobre raíz de 2 entre RL. RL está dividida entre 1. Aplicamos extremos por extremos arriba, medios por medios abajo. Entonces, esta va a ser la ecuación, ¿verdad? Las dos ecuaciones que tenemos para calcular la corriente RMS de salida. Ya sea que tengamos el voltaje BRMS y si no lo tenemos, podemos calcularla a partir del voltaje BM y la resistencia de carga. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, los parámetros que intervienen en esta ecuación y las unidades en las que se encuentran cada uno de ellos. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda con esto. Ok, entonces vamos a calcular ahora otra cosa, que es, vamos a calcular los parámetros, ¿verdad? Como es la corriente que va a circular a través de los diodos. Aquí nos piden calcular la corriente promedio en cada diodo. Y para ello nos vamos a regresar un poquito aquí a ver el funcionamiento del circuito. Acuérdense que nosotros analizamos cómo se iba comportando, qué diodos se iban conduciendo, si recuerdan. Habíamos comentado que para que un diodo pudiera conducir, el voltaje en el ánodo debería de ser más positivo que en el cátodo, al menos por una diferencia potencial de 0.7, y cuando esto sucedía, el diodo se comportaba como un interruptor cerrado. Cuando la polaridad era inversa, ¿verdad?, el diodo se comportaba como un interruptor abierto. Entonces, fuimos haciendo esto, ¿verdad? Primeramente para el semiciclo positivo de 0 a pi, la polaridad era más menos, o sea, más aquí y menos acá, y esto implicaba entonces que el más le iba a llegar a D1 por el ánodo, como pueden ver aquí. Entonces este estaba polarizado directamente. Sin embargo, acuérdense que aquí está D4 y el cátodo de D4 está acá, entonces a D4 le llega más por el cátodo, quedaría inversamente polarizado. Lo mismo pasaría con D3, porque esta polaridad, al cerrar este interruptor, el más quedaría aquí, entonces le llegaría más al cátodo de D3 y menos por el ánodo de D3. Entonces la corriente iba a fluir así. Observen, ¿verdad?, que estos diodos van a conducir por pares. La corriente que está circulando por D1 es la misma que va a circular por D2. Y nosotros entonces vimos que para el semiciclo positivo iba a conducir solamente D1 y D2, y D3 y D4 estaban como interruptores abiertos. Para el semiciclo negativo la cosa cambiaba porque la polaridad cambiaba. Entonces ahora veían, ¿verdad?, que como la polaridad negativa le llega por el cátodo a D4, quedaría polarizado directamente. D1 inversamente. Este más se proyecta acá y ahora quedaría polarizado directamente D3, de tal manera que la corriente, ¿verdad?, sale por el positivo de la fuente, pasa a través de D3, pasa a través de la carga y retorna, ¿verdad?, a través de D4 hacia la terminal negativa de la fuente. Entonces, ¿cuántos grados conduce cada diodo? Aquí lo podemos ver, ¿verdad?, en esta parte. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que un periodo del voltaje de entrada se verifica o se lleva a cabo durante 2 pi radianes, que en grados serían 180 grados. Pero nosotros vemos entonces que D1 solamente conduce de aquí a acá, D1 y D2 de aquí a acá, y D3 y D4 de aquí a acá, ¿verdad? Cuando conduce D3 y D4, D1 no conduce. Y cuando conduce D1 y D2, D3 y D4 no conducen. ¿Qué quiere decir esto? Que los diodos en este tipo de arreglo, en este tipo de rectificador, solamente van a conducir 180 grados, es decir, la mitad del periodo. Sin embargo, lo que le llega a la carga es la contribución de los diodos de 1 más el diodo de 2, es decir, el doble. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer nosotros para calcular lo que nos piden? La corriente
promedio en cada diodo. Nosotros ya habíamos calculado en el inciso B, ¿verdad? ¿Se recuerdan aquí? En el inciso B ya habíamos calculado, acá está, la corriente promedio de salida, la corriente promedio que le llega a la carga. Pero la corriente que le llega a la carga, ¿verdad? Es durante todo el periodo, desde aquí hasta acá. Ahora la que yo quiero simplemente es la que está circulando, ya sea por el diodo de 1 o de 2 o por el diodo de 3 o de 4, que es lo mismo. Y aquí vemos entonces que ya no es todo de aquí hasta acá, sino que es la mitad. Entonces denme ideas cómo le haríamos para calcular la corriente en el diodo, en uno de los diodos. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo le haríamos? Vamos a hacerlo de... ¿Mande? Vamos a hacerlo de dos formas. Primeramente, esto es muy fácil, miren, es importante que les quede claro esto porque esto nos va a facilitar mucho el trabajo para posteriores análisis. Este rectificador es el más papita que estamos analizando porque es uno monofásico. Pero ya cuando empecemos a analizar los trifásicos, ahí la cosa se complica. Entonces, si yo tengo una manera rápida de obtener el voltaje de salida promedio en un diodo, el voltaje, la corriente de salida, la corriente promedio en un diodo o la corriente RMS en un diodo de una manera rápida a partir de la gráfica, sabiendo cuántos grados conduce cada diodo, pues me va a facilitar esto, ¿verdad? En una manera considerable. Vean lo que dice aquí. De la gráfica del voltaje se puede observar que cada diodo conduce durante 180 grados, es decir, la mitad del periodo. Vamos a suponer que queremos calcular la corriente que fluye a través de D1 y D2. ¿Cuántos grados conduce D1 y D2? 180. Y 180 viene siendo ¿quién? La mitad del periodo. ¿Cuál es la corriente que le llega a la carga? Pues desde aquí hasta acá. Entonces, gráficamente, ¿qué podemos hacer? O podemos observar que la corriente promedio de cada diodo va a ser igual a ¿quién? A la corriente promedio que le llega a la carga y la vamos a dividir en este caso particular, en este caso específico, entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque cada diodo conduce 180 grados y 180 grados equivale a la mitad del periodo. ¿Sí queda claro o no queda claro? Pregunto. Bueno, no me sigan la corriente, si no queda claro, díganme, ¿verdad? Para tratar de explicarlo. Bueno, aquí, ¿verdad? Se supone que ustedes me están creyendo, ¿verdad? Se supone que yo tengo la razón, pero vamos a comprobarlo, o lo van a comprobar ustedes para mañana. Quiero que hagan lo siguiente. Aquí, ¿verdad? Esta ecuación que tengo acá, la 35A, es la misma. Acuérdense que ICD la pudimos escribir así. Si yo esto lo divido entre 2, me quedaría esto así. Y finalmente me quedaría 0.318 Vm sobre RL. Sería también otra forma de obtener la corriente en el diodo. Bueno, pero ¿cómo lo podemos hacer desde un punto de vista analítico aplicando la componente promedio de Fourier? Dice, a continuación vamos a comprobar la ecuación 35A, llevando a cabo la integral a partir de la componente promedio de Fourier. Se las voy a dejar aquí propuesta para que ustedes traten de resolverla. No es una tarea para entregar, sino para que ustedes se vayan metiendo en esto. ¿Sale? Entonces, ¿cómo le haríamos para calcular esta corriente promedio? Fíjense bien, nuevamente utilizamos la componente promedio de Fourier. Entonces, en lugar de A0, aquí va a ser ¿quién? IA, que es la corriente promedio en cada diodo. Otra vez aplicamos 1 sobre T, la integral de 0 a T. Y ahora aquí que voy a poner la corriente que fluía a través del diodo. ¿Qué era lo que fluía a través del diodo? Fluía este voltaje, pero ese voltaje es el que le llega a la resistencia de carga. Entonces, si nosotros dividimos ese voltaje entre la resistencia de carga, pues ya vamos a obtener precisamente la corriente. De tal manera que la corriente instantánea que fluye a través del diodo va a ser igual a ¿quién? Al voltaje del secundario Vs entre la resistencia de carga, es decir, Vm por el seno
de omega t entre RL. Ya una vez que tenemos esto identificado, pues ahora sí vamos a llevar a cabo la integral. Sustituimos acá en la componente promedio, aquí puse IA de D1, porque voy a calcular la corriente promedio en D1. Ya sé que la corriente promedio en D1 es igual a la corriente promedio en D2. Y también va a ser igual a la corriente promedio que fluye por D3 y D4 porque están conduciendo a lo largo de la misma cantidad de grados eléctricos, que son 180 grados o bien pi, la mitad del periodo. Entonces yo quiero que para mañana precisamente comprueben, resuelvan esta integral y comprueben que el resultado que obtuvieron aquí es exactamente igual a esto. O a menos de que me crean lo que les acabo de decir. Pero pues no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que ustedes comprueben. Entonces, esta es la integral que quiero que hagan y que sustituyan límites, que la resuelvan y ver cuál va a ser el valor de la corriente promedio en cada diodo. Ahorita lo estamos haciendo para que cuando ya vengan el análisis de los rectificadores trifásicos lo podamos sacar de una manera rápida, simplemente analizando la gráfica y sabiendo cuántos grados conduce cada diodo. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, aquí la dejamos y ya si Dios quiere nos vemos el día de mañana.